cuando las cosas funcionan a nuestra manera, entonces, ¿qué pasa? La ira, que es el tema que abordé o comencé el domingo pasado, habla mucho de lo que somos. La Biblia nos dice mucho sobre este particular. Y nos dice mucho. Hay un énfasis escritural, hay un énfasis. Es decir, hay una repetición. No sobre los mismos aspectos, sino sobre las vertientes, las consecuencias y todo lo que tiene que ver con la ira. Porque la ira contamina desde lo personal a lo familiar, a lo grupal, a lo colectivo. La ira tiene una capacidad de contaminación impresionante. Tiene una capacidad de afectación enorme. Interfiere en todo. Lo daña todo. Y cuando Dios nos habla repetitivamente sobre el tema, es porque Dios quiere que pongamos atención en ello. Porque también quiere el Señor liberarnos de muchas cosas. Así que, ¿qué dice la Biblia sobre la ira y el enojo? Es el tema que he venido desarrollando con ustedes. No son pocas las referencias bíblicas que nos ilustran sobre este tema para indicarnos los alcances y consecuencias del mismo. La ira y el enojo son sentimientos naturales. La ira y el enojo son sentimientos naturales. Usted se enoja, usted se aira, que son términos, yo diría que son un poquito eufemistas, porque nosotros entendemos más por rabia que por enojo, ¿cierto? No le decimos al otro, oye, ¿estás airado? Decimos, estás rabioso, rabiosa, porque eso tiene su piquecito allí también cuando lo decimos, ¿no? Así que la ira y el enojo son sentimientos naturales. ¿Por qué se enoja usted? ¿Por qué me enojo yo? Porque hace parte de esta naturaleza rebelde, caída, pecaminosa. Es más, la ira está manifestada a temprana edad. Ese es uno de los sentimientos que los bebés, ni siquiera los bebés, ocultan. ¿Ah? ¿Ustedes han observado? Y las mamitas logran desarrollar un sentido que va conectado entre su corazón y el oído, de tal manera que mamita sabe cuando el bebé llora porque tiene hambre, mamita sabe cuando el bebé llora porque está mojadito o hay que cambiarle el pañal, y mamá sabe cuando el bebé llora por pura ira. Ese es un mal que nos acompaña a lo largo de la vida, y es un mal que nos hace mal. Le repito, es un sentimiento natural que revela en gran medida lo que somos. Revela en gran medida lo que somos, la ira. La ira es legítima. ¿Sabían eso? Que la ira es legítima en algunos momentos y bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, sentimos ira cuando nos damos cuenta del maltrato y de los abusos a los niños. Nos enerva. Sentimos ira cuando hay maltrato hacia el adulto mayor, cuando hay hijos que perpetran el daño o que lesionan a sus padres deliberadamente. Oh, mis hermanos, cómo nos lastima esto. Nos da ira cuando nos damos cuenta que a una persona no le han sido pagados sus jornales, que el patrono le ha robado una semana, un mes, 2 meses de salario. Nos da ira pensar que el robo que ese empresario
le hace al empleado, tiene de alguna manera la complacencia del Estado y de la justicia, y nos da ira saber que alguien salió de casa madrugando a trabajar y que después de un mes no tiene la remuneración porque de alguna manera su empleador quiere robarle a esta persona. ¿Cómo nos enervan ese tipo de injusticias, verdad? Y la lista sería interminable en esta mañana, mis amados hermanos. Que la ira sea legítima en algunos casos no significa que sea justa. La ira puede ser legítima, pero no justa. Santiago dijo que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y no dijo Santiago, bueno, si la ira es justa, obrará la justicia de Dios. Si la ira no es justa, no obrará la justicia de Dios. No, sencillamente Santiago dice que en la ira del hombre, independientemente de la razón que causó esa ira, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira aún contra la injusticia. Escúcheme bien esto. La ira aún contra la injusticia nos descalifica de toda justicia. Nos descalifica de toda justicia. La ira ha tenido lugar aún en el corazón de los hombres más santos. ¿Sabía eso? Y también ha tenido las consecuencias, porque bajo esos sentimientos ellos se equivocaron, pero también ellos pagaron por esa equivocación. Ustedes recordarán a Moisés, por ejemplo, cuando el pueblo pide agua y Dios le da la orden a Moisés que vaya y le hable a la peña, le hable a la roca. Pero Moisés está enervado, está molesto, está enfadado, fastidiado de un pueblo que solo tiene reclamos, que solo tiene quejas, que solo tiene demandas. Y el más pacífico de los hombres, según la Biblia, a lo largo de la historia, Moisés. Una de las características de la personalidad de Moisés es que fue un hombre manso, dice la Biblia. Fue un hombre paciente, grandemente paciente. Y sin embargo ese día estaba tan alterado que no le habló a la peña, la golpeó, les hizo un reclamo a la multitud: os hemos de dar agua de esta peña. Pueblo rebelde. Pero es la rebeldía de un pueblo contestada por la rebeldía de Moisés. Porque ese es un gran problema, mis amados hermanos. La rebeldía por lo general contagia y llama a la rebeldía. El rebelde por lo general exalta los ánimos del otro. Rara vez tenemos a un rebelde y a un pacificador. Rara vez. Las mujeres que son sabias en casa y sus esposos se enervan de tanto en tanto y ellas son sabias, prudentes y dependientes del Señor, entonces no responden en el momento o lo hacen de manera apacible, y ahí murió el problema. Pero si el hombre es un poquito alterado y ella es un poquito rencillosa, pues hermanos, encienden el rancho. Encienden el rancho. Mis amados hermanos, déjenme consideramos en esta mañana un hombre muy peculiar en la Biblia, muy particular, llamado Jonás. Así que venga conmigo a Jonás hoy. Está muy bien que ustedes tengan ahí la escritura en la pantalla, pero me preocupa que por ello ustedes no traigan la Biblia. Es importante cargar la Biblia. Usted no se iría a trabajar sin la billetera, ¿verdad? Porque ahí lleva los papeles, ahí lleva todo, ¿verdad? Entonces la Biblia es tan importante como cargar la billetera, mucho más. Sobre todo el día domingo que le dedicamos al Señor. Es muy importante. No se vaya a enojar. Simplemente recíbalo. Jonás fue un profeta atípico
¿Qué significa un profeta atípico? Fuera de lo común. Jonás fue un profeta fuera de lo común. Ahora permítanme, porque en la medida en que vayamos mirando este cuadro bíblico, nos daremos cuenta qué hace a Jonás tan particular. Fue un siervo de Dios que no quería hacer la voluntad de Dios. Eso es muy interesante. Un siervo que no quiere hacer lo que su Señor le establece. Y sin embargo es un siervo. ¿Sí? Fue el profeta cuyo éxito ministerial uno podría calificar como uno de los más grandes de la historia. Porque si el éxito ministerial tiene que ver con la conversión de un pueblo, entonces no encuentro otro que haya ganado tanta gente con un mensaje tan simple, tan reducido además, pero además tan amenazante como el mensaje que llevara Jonás. Así que fue un profeta cuyo éxito ministerial lo enfadó. ¿Cómo? Los buenos resultados de este mensaje enfadaron, molestaron, irritaron a este hombre llamado Jonás. ¿Por qué? Mis amados hermanos, lo enfadó porque el resultado fue lo que Dios esperaba. El resultado del mensaje de Jonás fue lo que Dios esperaba. ¿Qué era lo que esperaba Dios? El arrepentimiento de todo ese pueblo. Eso era lo que Dios esperaba. ¿Qué cree usted que cuando se predica la palabra, qué es lo que Dios espera? Dios espera que el convertido reorganice su vida, pero también espera que el no convertido dé un paso adelante y se ponga de cara con su Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y eso fue lo que sucedió con el mensaje de Jonás a este pueblo de Nínive. Pero no fue lo que Jonás quería. ¿Cómo se entiende esto? No fue lo que Jonás quería. Jonás fue a cumplir una misión en contra de su voluntad. Vamos a estudiar el capítulo 4 un poquito en esta mañana, pero permítame, lo pongo en contexto. Dios ha visto que el pecado de Nínive ha subido hasta su presencia. Y cuando el pecado llega a su colmo, Dios toma decisiones severas. Así lo hizo con Sodoma y Gomorra. Cuando el pecado de estas ciudades había llegado hasta la presencia de Dios, Dios dijo: voy a destruirlos. Y entonces allí hubo un intercesor llamado Abraham, que clamó a Dios por Sodoma y por Gomorra, por esas ciudades. Y Dios le dijo a Abraham: bueno, si hay justos allí, entonces bueno, podré hacer algo por esa ciudad. Y comienza entonces la negociación. Señor, si hay tantos, si hay tantos, si hay tantos, si hay tantos. Y finalmente encontramos que solo había uno, porque la Biblia habla allá en Hebreos capítulo 11 solo de un justo, que fue Lot. Mis amados hermanos, cada vez que un pueblo llega al colmo de su maldad, Dios toma decisiones. Bueno, es lo que encontramos y es lo que Dios va a hacer. De hecho, es lo que Dios va a hacer. Ya no lo va a hacer porque estamos próximos sin duda a ver el desenlace de los juicios de Dios. Ya no sobre un pueblo en particular como lo hizo en aquel tiempo. Ya será sobre toda la humanidad. Sobre toda la humanidad. Los juicios de Dios están ahí, reservados, pero vendrán porque así está escrito. Y su palabra no pasará. Y entonces cuando el pecado de Nínive llegó a su punto, a su colmo, Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive porque tiene un mensaje para Nínive, para los ninivitas. Y Jonás no va. Jonás huye. Se dispone a irse a Tarsis, pero Dios interviene en el camino y ustedes conocen perfectamente la historia. Un gran pez preparó Dios para tragar a Jonás. Lo tuvo 3 días en el vientre del pez, entre los ácidos gástricos del gran pez. Y luego lo botó, lo expulsó. Y ahí sí fue un poquitico más dócil, después de haber clamado grandemente, porque el capítulo 3 es todo un clamor de Jonás. Y aquí en el capítulo 4 es donde entramos ya a ver
algo muy interesante. Jonás era resistido, todo el tiempo resistido. No voy a ir a esa misión. No voy a ir a esa misión. Y Dios dijo, va porque va. Yo lo voy a llevar a las buenas o a las malas, pero lo voy a llevar. Porque mi amado hermano, cuando Dios quiere cumplir un propósito, usted y yo no lo vamos a estorbar. Usted y yo no somos más que cualquier simpleza delante del Señor, que Él no va a dejar, no va a permitir que se obstruya su propósito por nuestra rebeldía. Y Dios lo llevó a la fuerza. Pero también había una resistencia inquebrantable en el corazón de Jonás. Está bien, yo voy y haré lo que me digas, aunque no sea lo que quiera. La postura de rebeldía inquebrantable en el corazón de Jonás. Eso es como el niño que se para y entonces el papá le dice, oye, siéntate. Y el niño se sienta y al ratico vuelve y se para y le dice el papá que te sientes. Y el niño vuelve y se sienta y al ratico se para y el papá le dice, yo te dije que te sientas. Y el niño se siente y comienza a mirar al papá feo. Y el papá le dice, ¿qué pasa? Y el niño le dice, yo estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Más o menos ese era Jonás. Muy bien, venga conmigo, versículo 1 del capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró. Bueno, Jonás predicó. Y vaya sorpresa para Jonás. El pueblo de Nínive, toda esa gran ciudad de Nínive, se convirtió. El rey ordenó que el pueblo entrara en ayuno, se quebrantara, se humillara, se arrepintiera, y Dios perdonó. Pero esa noticia no satisfizo de ninguna manera. No satisfizo de ninguna manera a Jonás. Y por el contrario, cuando Jonás se dio cuenta que el pueblo se había arrepentido, en vez de estallar en júbilo, en vez de estallar en gozo, en vez de regocijarse en gran manera y cantar y danzar o hacer lo que se le viniera al corazón, ¿sabe qué dice la Biblia? Se apesadumbró, es decir, se afligió, se sintió triste. ¿Cómo puede ser que Jonás se haya sentido triste, apesadumbrado por un resultado tan maravilloso? ¿Qué quería Jonás? Mis amados hermanos, ¿y sabe qué dice la Biblia? Que él llevó ese sentimiento de aflicción, de tristeza, lo llevó al extremo, porque dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. Llevó ese sentimiento al límite y se enojó, dice la Biblia. Ahora, ¿por qué se enojó Jonás? Porque los habitantes de Nínive escucharon el mensaje, creyeron el mensaje y se convirtieron por el mensaje. Eso fue lo que pasó. Y se arrepintieron. A Jonás no le gustó para nada que Dios hubiera tenido misericordia con él, para con este pueblo. No quería que este pueblo fuera salvo. Mis amados hermanos, uno se pregunta, ¿qué clase de mensajero fue Jonás? Sin embargo, Dios le usó sobrenaturalmente para su propósito, más allá de la calidad de persona que nos revela aquí la escritura que era Jonás. Versículo 2. Estaba tan enojado Jonás y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿No es esto lo que yo decía? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Eso lo sabía. Bueno, y no es una maravilla saber que vamos a hablarle a los perdidos precisamente por eso, porque Dios es misericordioso.
Porque Dios es paciente, porque Dios, la Biblia dice que Él es tardo para la ira, es lento para la ira. ¿Usted quiere saber para qué es lento Dios? Para la ira. Y es grande en misericordia. Y yo siempre digo, qué maravilla, qué bueno que Dios sea lento para la ira. Óyeme, qué bueno que Dios sea lento para la ira, porque si Dios fuera acelerado para la ira, usted y yo no estaríamos aquí en esta mañana. Le aseguro que usted y yo no estaríamos aquí en esta mañana si Dios fuera acelerado en la ira. Pero la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Significa entonces que la misericordia de Dios le contiene a Él mismo de la ira. Es como si Dios dijera, los voy a acabar, y de repente su misericordia permite que haya una oportunidad más y una oportunidad más. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿No es glorioso? ¿No le damos la gloria al Señor por ello? Ahora, Jonás está diciendo, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? ¿Con quién hablaba Jonás cuando estaba allá en su tierra? Él hablaba consigo mismo. ¿Y qué se decía a sí mismo? ¿Sabe qué creo yo que se decía a sí mismo? Yo voy a ir. O más bien, si yo fuera, porque para ese momento él no tenía el propósito de ir. Si yo fuera a Nínive, creo que voy a predicar lo que Dios me diga que predique, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿A usted le gustaría decirle a un pecador, mira, si no te arrepientes te vas al infierno? Mientras le dices esa palabra, estarías pensando, qué bueno que no se arrepienta para que se vaya al infierno. ¿Usted haría eso de esa manera? ¿Predicaría de esa manera? Hola. No lo haríamos, ¿verdad? Sin embargo, era lo que Jonás estaba haciendo. Exactamente lo que Jonás estaba haciendo. Jonás proclamó en Nínive, dentro de 40 días Nínive será destruida. Iba por las calles diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y luego no gritaba, sino que a lo mejor se decía para sí mismo, ojalá, ojalá, ojalá. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Oh, quiera Dios que sí, quiera Dios que sí. Era más o menos el asunto. Era más o menos el asunto. Es una contradicción enorme. Pero está muy enojado, muy enojado. Está muy enojado porque esta ciudad, todo ese pueblo se humilló, se arrepintió a Dios, y Dios no la destruyó. Porque Dios es clemente, piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Y Jonás estaba muy enojado, no le gustó. No lo dijo explícitamente, pero con claridad se entiende que Jonás estaba profundamente molesto porque Dios no derramó su juicio sobre esta ciudad. Muy enojado. Con esto Jonás reveló la intención que tuvo al huir. ¿Saben cuál fue la intención que tuvo Jonás al huir? Ya ustedes la saben, pero permítame, yo la voy a decir de la siguiente manera. Jonás dijo, si yo huyo y no voy a Nínive, el mensaje no será predicado. Como el mensaje no será predicado, ellos no se darán cuenta que Dios está muy enojado con ellos. Como no se van a dar cuenta, ellos seguirán ofendiendo a Dios con su pecado. Y como no se dan cuenta que su pecado trae el juicio de Dios, de repente les llega el juicio. Entonces yo no voy a ir. Entonces yo no voy a ir porque quiero la destrucción de ese pueblo. No voy a hablar porque hablar sería darle a este pueblo una oportunidad que yo no quiero. Jonás sabía que su silencio, escúcheme bien, su silencio mantendría a ese pueblo bajo la ira de Dios. Su silencio. Yo no hablo y este pueblo mantiene bajo la ira de Dios. Yo guardo silencio y este pueblo mantiene la ira delante del Señor. Y déjeme le digo que es exactamente lo que sucede en este tiempo. Cuando nosotros guardamos silencio,
Estamos exponiendo a la gente a la ira de Dios. Cuando usted mira al vecino que no le agrada, la persona que no le gusta, por alguna razón no le gusta, y usted no quiere hablarle del evangelio, y usted además profiere frases como esta, esa persona se va a dar cuenta el daño que hizo solo cuando llegue a la eternidad del infierno mismo. Mi amado hermano, nuestro silencio mantiene en la ignorancia al hombre de cuánto ha ofendido a su Señor. Nuestro silencio es tan fatal como el silencio de Jonás. Somos atalayas, dice la palabra, para advertir el riesgo, para indicar el peligro. Es lo que dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, mira lo que dijo Pablo: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El más perdido de los hombres, el más digno de juicio y de la ira de Dios, si invoca el nombre de Cristo, será salvo. Pero él agrega: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Si no hay quien le predique a esa persona que necesita invocar el nombre de Jesús para ser salvo, no podrá hacerlo, porque todo va en cadena. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y todos los cristianos hemos sido enviados, mis amados hermanos. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ahí está la gran comisión. Nos ha sido encomendada la predicación del evangelio, y nuestro silencio llevará al infierno a muchos. Que Dios nos dé el valor de hablar de su gracia y de su misericordia, que es lo que los hombres necesitan. No olvidemos que Jonás fue librado del vientre del gran pez porque estuvo allí orando, clamando por 3 días, reconociendo su culpa, reconociendo su pecado, humillado delante de Dios. Se humilló delante de Dios y alcanzó su misericordia. ¿Saben qué es lo que llama la atención? Es que la misericordia que Jonás recibió de Dios fue la que él no quiso para el pueblo de Nínive. La gracia y la misericordia que él recibe de Dios, él la quiere retener. Ahora, Nínive era un pueblo, era una ciudad y un pueblo pagano. Y parece que Jonás tenía el sectarismo propio del judaísmo, ¿verdad? Que se hace exclusivo y que no cree que la misericordia de Dios trascienda o trascendiera a los hombres de más allá. Egoísta Jonás en extremo, en extremo. Si no han conocido a alguien, mis amados hermanos, porque este es un punto bien interesante, si usted no ha conocido a alguien que se quiere morir de la rabia, ahí les presento a Jonás. De la rabia, hermano, no voy a usar el eufemismo de ira o de enojo, porque suena tan suave, y yo quiero ser un poquito burdo en esta mañana con el término, y le digo de rabia. Y se lo digo sin rabia. Yo le hablo de la rabia, pero se lo digo sin ira. Escúcheme bien, mi amado hermano. Si quiere conocer una persona que se quería morir de la rabia, era Jonás. Porque de la rabia alguien quiere matar a otro. Pero yo no conozco, es atípico que alguien quiera morir de la rabia. No, de la rabia lo más que hará es arrancarse unos pelos, y de la rabia se dará contra una pared, pero hasta ahí llega. Pero que alguien quiera morir de la rabia es muy extraño. De la rabia alguien querrá matar a otro, pero no hacerse daño. Pero mira lo que dice el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Cuál era la decepción? Toda una población convertida. Tan deprimido, tan afligido, tan angustiado. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué?
Él está diciendo: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. No quiero vivir. No quiero vivir. ¿Para qué voy a vivir? Para darme cuenta que esa nación y que ese pueblo se convirtió, para darme cuenta que ya no están bajo la ira, sino bajo la gracia y la misericordia de Dios. Oye, hermanos, esto no tiene sentido. No tiene sentido, pero está en la Biblia. No tiene sentido. Como no tiene sentido cuando usted, en vez de orar por el impío, en vez de ir y visitarle en el momento difícil, más bien hace la crítica. Cuando el vecino que a usted no le agrada, mi amado hermano, el vecino que por alguna razón no le agrada y está pasando por un mal momento, usted seguramente se sentará en su salita alrededor de la familia, o con su mujer o con sus amigos, y dirá: ahí está el vecino llevando. Eso es para que aprenda, que chupe, que lleve. Usted no dirá: Señor, tenga compasión de ese vecino. Ha sido duro, ha sido un mal elemento, pero Señor, yo no tengo nada en mi corazón contra ese vecino. Yo te ruego que tú lo alcances en tu misericordia. Y además tendrías el gesto. Ese vecino está pasando por una tremenda calamidad económica. Tendrías el gesto de ir a ese vecino que te ha hecho la guerra, a ese vecino que en algún momento hasta te desafió. Tendrás la osadía de ir al mercado y comprar algunos víveres y tocar a la puerta del vecino y decirle: vecino, disculpe, querías darle un saludito y traerle este pequeño presente. Usted no sabe el efecto tan poderoso que eso traerá a la vida de ese vecino. Usted no lo sabe. Probablemente no suceda nada, pero probablemente este vecino se convierta en el mejor de sus amigos en el sector. ¿Cuál es su posición frente al pecador? ¿De censura, de señalamiento, o de amor y de compasión? ¿Saben una cosa, hermanos? Dios es más severo en el pecado hacia adentro que hacia afuera. Pablo dice que si alguien hacia adentro está en una conducta de pecado, dice: no le tengas como hermano. Dice: no le tengas como hermano. Pablo está diciendo: establécele distancia. Pero al de afuera dice que hay que tener compasión, pero también hay que tener sabiduría y gracia de Dios. Y está tan enfadado, está tan molesto, que de la misma rabia se quiere morir. Jonás se quiere morir de física rabia. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Proverbios capítulo 14 versículo 17 dice que el que fácilmente se aira cometerá locuras, pero yo digo además las hará. El que fácilmente se aira cometerá locuras, pero también las dirá, mis amados hermanos. Estaba tan enojado con Dios por no haber destruido, escúcheme bien, estaba Jonás tan enojado con Dios por no haber destruido a Nínive, que le pidió que lo destruyera a él. Señor, no vas a acabar con Nínive, no los vas a destruir, no vas a aniquilar esa plaga, entonces acábame a mí. Y yo me imagino que el Señor lo vio y dijo: pobre Jonás, pobre Jonás. Mis amados hermanos, hace una oración movido por la ira, porque el versículo 3 es una oración movido por la ira. Usted ha orado con ira delante del Señor. Y hermano, ¿qué le dice usted? ¿Qué le digo yo cuando vengo de rodillas, o parado, o como quiera que sea, o caminando? ¿Qué le puedo decir yo a Dios cuando mi corazón está vertiendo el veneno de la ira? ¿Qué cosa buena puede salir de mí? Nada bueno puede salir. Y Jonás está haciendo una oración movido por la ira. Dice al Señor: mátame, mátame. ¿Por qué, Jonás? Porque estoy bravo, muy bravo estoy. Y menos mal que el enojado era Jonás y no el Señor, porque la historia hubiera sido otra, hermano.
menos mal. ¿Saben que mientras Jonás estaba bravísimo, yo puedo decir, creo, hermano, que Dios estaba muy satisfecho? Una gran multitud se había arrepentido, una gran multitud había reconocido su pecado, una gran multitud se había puesto de cara a Dios. Dios estaba muy satisfecho, muy satisfecho. Mi amado hermano, Jonás oró contaminado por la ira. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de la oración, mis amados hermanos? Y la ira, mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren. Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, que levanten manos, pero que se aseguren que cuando levantan manos para orar no haya ira. No haya ira en sus corazones, no haya contienda en sus corazones, no haya rencor en sus corazones, para que sus oraciones sean válidas. Eso es lo que está diciendo él. ¿Saben por qué, hermanos? Cuando él dice manos santas, tiene que ver con mi relación con Dios. Y cuando él dice sin ira ni contienda, tiene que ver con la relación de mi hermano. O sea, mis manos altas es una manera de dirigirme a Dios. Y cuando no tengo ira, sino que soy apacible, y cuando no tengo contienda en mi corazón, entonces mantengo una línea de comunión con mi hermano. Esa es una oración ideal. Una oración donde yo estoy en línea con el Padre y en armonía con mi hermano. Esa es la oración. Pero en tanto haya resentimiento, amargura o cualquier sentimiento obstrusivo, obstrusor de esa comunión con Dios, hermano, usted la lleva perdida. La lleva perdida. Es lo que está diciendo aquí la palabra. La ira nos descalifica cuando nos presentamos delante de Dios en oración. Nos descalifica cuando nos presentamos delante de Dios en oración. Tenemos la capacidad de enojarnos y de hacer mal las cosas y luego ir a orar. Hay gente que no tendría ningún problema. Acaba de tener un problema de padre y madre con su esposa o con su esposo, y luego se va de rodillas y ora, lee la palabra y sale con la cara estirada como entró al lugar de oración. Salió con la misma rabia, con el mismo enojo, no cambió nada. No sale de allí para decirle, mi amor, yo te pido perdón. Me sentí muy incómodo en este devocional. Me sentí muy mal orando a Dios y enojado contigo. No, sale de allí y no sigue hablando. Y ese día no habló, pero por la noche va otra vez al lugar a orar y todo lo demás. Hermano, eso no sirve para nada. No sirve para nada. Esa es una conducta religiosa. Eso no es propio de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Sabe lo que dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7? Vosotros maridos igualmente, porque está hablando de los deberes conyugales. Ahí está hablando de los deberes conyugales. Está diciendo cómo la mujer debe comportarse. Y cómo la mujer sabia gana a su marido sin palabras, solo con su testimonio, con su ejemplo. Si usted se le iguala al marido, seguramente lo que hará es que el hombre, por orgullo y por sentirse el macho, no afloje, y entonces ahí los dos se transan en una pelea interminable. Versículo 7 le dice a los maridos, escuchen lo que nos dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Varones, queremos orar de tal manera que nuestras oraciones no tengan estorbo delante del Señor. Entonces estemos en paz con nuestras esposas, seamos consecuentes con la realidad y vivamos de tal manera que esto agrade al Señor. Versículo 4, volvemos a Jonás, versículo 4. Y Jehová le dijo a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Estaba muy enfadado.
muy enfadado, y Dios le dice: oye, Jonás, oye, Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Quién se perjudica cuando se aira? ¿Quién se perjudica cuando se aira? El que se aira. Pero hay otra persona que se puede perjudicar: el que se sienta ahí a escucharle todas las babosadas al airado. ¿Sí? Deje el airado, que se muerda su veneno, que se lo coma. Está incontenible, no racionaliza, no tiene claridad mental, está botando y botando y botando y botando veneno. Que lo bote solo, párese de allí y váyase. Ah, pero se enoja más, pues que se enoje más. Porque la ira perjudica a dos personas: el que la vive y el receptor. Porque el que la vive bota. Ese es el emisor, un mal emisor, porque está botando su basura. Pero el otro pasivamente se vuelve su receptor. No, hermano, déjelo allí. No vale la pena, no vale la pena. Ahora déjeme le digo algo muy interesante. Este tuvo que haber sido un sentimiento enorme, de los mayores que Jonás haya vivido, de sentimiento de fracaso. El mayor sentimiento de fracaso que Jonás pudo haber tenido en su vida fue este. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la muerte solo se entiende en aquellos. El deseo de morir solo se entiende en aquellos cuya vida llegó al colmo, al límite de la frustración. Cuando una persona llegó al límite de la frustración, al pleno sinsentido de la vida, esa persona querrá matarse. Llegó al punto extremo, ya no quiere más. Y quienes llegan a esa condición normalmente son personas que se sienten 100% fracasadas. Y uno pensaría: Jonás se sintió 100% fracasado porque Dios hizo una maravilla sobre ese pueblo, que fue perdonarlo una vez este pueblo se humilló delante de Dios. Qué tristeza, hermanos. Esta fue una ira causada por falta de amor a Dios y por falta de compasión al prójimo. Versículo 5. ¿Sabe qué hizo Jonás? Él ya cumplió la tarea. ¿Qué debió haber hecho Jonás? Ya cumplió la tarea, ya fue a Nínive. Ahora, no fue por su voluntad, fue llevado a la fuerza, pero ya predicó en Nínive que en 40 días Dios iría a destruir la tierra, destruiría ese pueblo. ¿Qué debió haber hecho Jonás? Jonás debió haber empacado su mochila y decir: bueno, ya hice lo que tenía que hacer aquí, me voy a mi tierra. Haberse regresado. Pero no, hermanos. Jonás decidió que se haría en una parte lejana de la ciudad, allí seguramente en una lomita, en un, qué sé yo, en un lugar donde él pudiera tener una vista panorámica de la ciudad. Allí se fue. ¿Y por qué se fue para allí? Porque era terco, obstinado, porque había algo en su corazón. Mira lo que dice el versículo 5: y salió Jonás de la ciudad. Sí, se fue de la ciudad, claro, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Se quedó allí esperando, como queriendo decir: yo tengo la esperanza que este pueblo se devuelva de ese arrepentimiento, y que de repente digan: no, ese es un loco charlatán que pasó por esta ciudad hablando esas tonterías, no va a pasar nada, volvamos a la rumba y al desorden. No, y entonces viene el juicio de Dios. Yo no me lo pierdo. Obstinado, hermanos, obstinado. A ver qué pasaba. Ya no dijo Dios que había pasado. Ya no iba a pasar nada más, y sobre todo nada que le diera satisfacción al corazón egoísta de Jonás, mi amado hermano. Y entonces allí organizó una enramada y se puso muy cómodo, con una vista de la ciudad, mirando allá todo el tiempo hacia la ciudad. Versículo 6. Y allí estaba muy cómodo. Y entonces dice la Biblia que Dios preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza.
Allí estaba la calabacera. Él no tenía problema del sol, estaba en la fresca, muy contento mirando hacia allá. Bueno, ni tan contento, más bien estaba amargado el hombre, pero estaba esperando que algo sucediera, mirando hacia la ciudad para que le librase de su malestar. A mí me llama mucho la atención esta frase. Mire, vuelvo a leerle el versículo. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Cuál era el malestar de Jonás? La ira. Ese era el malestar. No era otro el malestar de Jonás. Estaba tan enojado que seguramente su temperatura corporal no era buena tampoco. Todo se descompensó en Jonás. Usted sabe, hermanos, el problema que hace una ira. Y si usted tiene un problemita por ahí que se llama hipertensión, más le vale que no se aire, ¿sí? Manéjelo suave, porque esa hipertensión puede llevarlo a colapsar, a qué sé yo, una aneurisma o qué sé, un infarto, cualquier cosa, hermano. El malestar que tenía este hombre. Y Jonás se alegró. Señor, gracias por esta calabacera. Se gozó en gran manera por la calabacera. La comodidad, estoy aquí chévere, tengo una buena vista, estoy aquí en la fresca. Oh Señor, gracias. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Se da cuenta que Dios lo prepara todo? Preparó una calabacera, luego preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte. Otra vez se alborotó Jonás. Se insolaba, el viento solano venía y golpeaba severamente, y ahí estaba Jonás otra vez, enervado, enojado. Quiero morirme. Se murió la calabacera, también me quiero morir. Estaba enojadísimo. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Ustedes notan cómo en la rabia que maneja Jonás repite la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. El deseo de morir, el deseo de morir, el deseo de morir. Y entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Ese era Jonás. Era un personaje bien particular. Usted llegaba a la casa de Jonás y le decía: Jonás, muy buenos días, ¿qué se le ofrece? O usted llegaba y le decía: Jonás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero morirme. ¿Estás airado? O sea, tenía un síndrome. La ira lo llevaba al deseo de morir. Entonces, Jonás: quiero morirme. ¿Estás bravo? Sería una deducción lógica. Sería una deducción lógica. Pero Dios con paciencia le dice: oye, sigues bravito. Sigues bravito, Jonás. Y mira lo que dice Dios allí. Qué lindo, hermanos. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Tú tienes molestia porque murió una calabacera, pero no tienes compasión por lo que hubiera sido la muerte de cientos de personas, de miles de personas. ¿Verdad? Qué contradicción tan tremenda, mi amado hermano. Y Dios le está reclamando aquí a Jonás y le está diciendo: no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Ahora, ¿usted cree que eran 120,000 personas? Déjeme le digo, eran 120,000 niños. En eso coinciden todos.
Todos los comentaristas coinciden en eso. Eran 120,000 niños, lo cual hace pensar que no sabían distinguir entre su mano derecha y su izquierda. Era para referirse a niños, porque el adulto no importa, aún andando en tinieblas puede hacer diferencia entre la derecha y la izquierda. Aquí los comentaristas dicen que se refiere esos 120,000 a un número de niños, lo cual hace pensar a algunos comentaristas que probablemente la ciudad era entre 600,000 a 1,000,000 de personas. Era una ciudad muy grande. No olvide que era una ciudad de 3 días. ¿Cuánto nos demoraríamos para cruzar a Ibagué? No sé cuántas horas, pero sí nos demoraríamos unas horas. Pues hermanos, esta era una ciudad que para cruzarla se necesitaba 3 días. Eran 3 días de camino. Era una gran metrópolis. Oh, mis amados hermanos, y Dios le está reclamando a Jonás, le está diciendo: no he de tener yo compasión por un pueblo, no he de tener compasión por los niños de ese pueblo, no he de tener compasión por ellos. Claro que sí, pero el Señor agrega algo más, hermanos. No solamente habla de ellos, sino de muchos animales. Ojo, hola, muchos animales. Yo tengo una preocupación, hermanos. Hay mucho cristiano que rechaza a los animales, que son tiranos con los animales y son crueles con los animales. Yo no puedo entender eso, hermano. Es un ser vivo. Miran con menosprecio al perrito, al caballito, al animal que sea, hermano. Y aquí dice la Biblia que Dios no solamente tuvo compasión de cerca de 1,000,000 de personas, sino que también tuvo compasión de los animales que habían allí. Burritos, camellos, perritos, de todo lo que hubiera. Dios tuvo compasión de los animales. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de los animales? Dice que el justo cuida de su bestia, pero que el impío es cruel con ella. ¿Ha leído eso en Proverbios? El justo cuida de la bestia, pero el impío es cruel con ella. No le gustan los animales, más le vale que le pida al Señor que le dé un corazón no tan animalesco, sino más humano. Pero mis amados hermanos, Dios tuvo compasión de los animales. Los animales también mueven el corazón de Dios, la compasión de Dios. A usted no le gustan, hermano, pero hacen parte de la creación. El mismo aire que usted respira es el mismo que ellos respiran. Las necesidades que ustedes tienen o que nosotros tenemos son las mismas que tienen ellos. Ellos necesitan alimento, usted también lo necesita. Ellos necesitan amor, nosotros también lo necesitamos. Ellos necesitan lo que normalmente nosotros necesitamos, mi amado hermano. Esta escritura nos enseña por lo menos 3 cosas que les quiero dejar en esta mañana. Número 1, el valor que tienen los perdidos por los cuales murió Jesucristo. El valor de los perdidos es un valor eterno delante de Dios. Es un valor eterno delante de Dios. Dios está interesado en todos los seres humanos que no le conocen. Dios está interesado, muy interesado. Y esto es clarísimo en esta palabra. Número 2, nos enseña también que podemos ser indolentes ante la mayor necesidad del ser humano, su salvación. Que podemos ser totalmente indiferentes, indolentes, egoístas. Eso podemos ser, hermanos. Y número 3, nos indica que el mal carácter del cristiano llega a ser un interferente entre nosotros y el propósito de Dios para llegar a los perdidos o para lo que Él quiera hacer. Mi amado hermano, tenemos que mejorar esa parte de nuestras vidas. Tenemos que mejorar este asunto de la ira, del enojo. Y le anticipo para que vaya manejando esta semana. Recuerde esta palabra cada vez que se encuentre de cara a un problema que lo irrite, ¿sí? Y para que no se me vaya a irritar, le tengo la última parte el próximo domingo. Vaya manejando la ira desde ahora. Muy bien, mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros, su pueblo, sus hijos, seamos un pueblo manso,
manso. Y no me lo relacione con menso, porque algunos quieren justificar su mal carácter en decir, es que yo soy manso pero no menso. Mira, mi hermano, déjeme le digo, usted entonces no es manso, usted es bien menso, porque el manso sabe que será calificado ante los demás. En algún momento puede ser calificado como un estúpido, ¿sí? Tan bobo, no reaccionó. Sí lo viste, tan conchudo, porque el conchudo para esta sociedad no es el que hace el daño, sino el que se aguanta y no reacciona. ¿Usted ha notado eso? ¿Sí? Si usted tiene un problema en la calle y alguien lo empuja, ¿qué dice la gente? Resulta que alguien lo empuja en la calle, lo quiere agredir y usted no reacciona porque usted no quiere el problema, no reacciona. ¿Qué va a decir la gente? Tan bobo, mire cómo se deja, le faltan pantalones. Y no sé cuántas cosas más dirán, hermano. ¿Ah? Y entonces el otro se va porque lo empujó y usted no reaccionó. Y el otro seguramente quedó como el macho. No importa, hermano, usted le pueden llamar tonto, lo que quieran. Pero mi hermano, el llamado de Dios es a ser mansos y humildes de corazón. Amén. Amén. Amén, amén. Aleluya. Colóquese de pie.